Y vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis 17. Vamos a leer del versículo, no vamos a leer un párrafo muy largo, no, sino corto. Capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a leer ahorita, hasta el versículo 8. Lo leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Hasta aquí la lectura de esta palabra santa del Señor. Mis hermanos y amigos que están conmigo, que estamos meditando, quiero aclararles algo. Para esta breve exposición me estoy auxiliando de algunas notas del libro del maestro dominical de Senda de Vida. Y aclaro esto para que la idea es que lo que voy a exponer tenga más propiedad, por decirlo de esta manera. El objetivo de esta exposición es que hacer un breve análisis de la caída del sistema político y económico mundial descrito en los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis. Ya lo dije, es un pequeño resumen. Queremos que nuestra intención es que los hermanos y hermanas sientan el impulso de leer el Apocalipsis por sí mismo, leerlo juntamente con Daniel, también con Jeremías, Isaías, y también Ezequiel, ¿verdad? Para que así vayamos entendiendo bien. La idea es esa, que el Señor ponga en su corazón el deseo de estudiar la profecía y le compartimos algunas ayudas que le puedan servir en su estudio. El pensamiento central que tenemos en este estudio es que los reinos del mundo se han levantado con el permiso de Dios siempre en toda la historia humana, pero que cuando esos poderes se corrompen y traspasan las líneas que Dios ha establecido, entonces Él los llama a cuenta. Eso es lo que va a suceder con el imperio del anticristo. El fin del anticristo se ve claramente en Apocalipsis capítulo 17
como la caída de la gran ramera. Eso es lo que trata el capítulo 17. La religión del imperio del anticristo. También en el capítulo 18 se ve como la gran ciudad, o sea, el centro económico y político del imperio del anticristo. El texto que tenemos hoy como clave dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Maravilloso eso. Como una pequeña introducción, Babilonia significa confusión. Esta es la Babilonia de Nimrod, el vigoroso cazador de Génesis 10:9, para tener una historia de donde inicia a mencionarse el nombre Babilonia. Estaba ubicado en la llanura de Sinar. Luego también vemos a la Babilonia de Nabucodonosor, el que sometió a muchos pueblos, incluyendo a Israel. El profeta Isaías profetizó el castigo que vendría a Babilonia en el futuro. Y dice el profeta Isaías en su capítulo 13, verso 19, y Babilonia hermosura de reinos, y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Esa es la palabra profética de Isaías acerca de la Babilonia del futuro, o la que ya ha estado trabajando y está trabajando hoy en día. El reino del anticristo será un imperio semejante al babilónico, con tremendo poder, un poder maligno que dominará. También algunos eruditos bíblicos lo reconocen como el imperio romano restaurado, y cuyo líder será el anticristo. Tendrá un poder invencible que solo Jesucristo lo va a destruir en su segunda venida en gloria, tal como lo profetizó el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos en Tesalónica que con el espíritu de la boca del Señor matará al impío. Veamos así brevemente el misterio de la gran ramera y la bestia. Capítulo 17, versículo 1 al 6. En el capítulo 17 describe un sistema eclesiástico apóstata que estará al servicio del anticristo. Esto es lo que se conoce como la gran ramera. El capítulo 18 se revela el aspecto político de ese sistema como capital del imperio del anticristo. La gran ramera es la iglesia apóstata que profesa servir a Dios, pero que sirve a otros dioses. Es un ecumenismo sincretista religioso y filosófico que abarca toda religión, filosofía y doctrina que sirve a sus intereses o propósitos. Este sistema se está incubando hoy en el rechazo de las doctrinas esenciales del Evangelio. Está expandiendo el pensamiento de la nueva era que desvía a la gente de la fe del Dios de la Biblia, y los movimientos liberales dentro y fuera de las iglesias, aún de la católica y la evangélica, con el propósito de crear un cristianismo ecuménico, universal, a cualquier costo. Eso lo sabemos, todo el mundo creo que lo sabe, las noticias son claras, cuál es la intención de esta gran ramera o la institución religiosa corrompida en nuestro tiempo. Hay algunas características muy interesantes acerca de la gran ramera en el capítulo 17. Dice que reina sobre los reyes de la tierra. Eso quiere decir que se sienta sobre muchas aguas. ¿Es lo que quiere decir eso? Sentada sobre muchas aguas. Es decir, tiene control o influencia
sobre todos los reyes de la tierra. Dice que está aliada con los gobernantes de la tierra. Incluye en ello, o sea que está tratando de incluirlos en su plan. Y trata de manipular de alguna manera u otra o influir en estos gobiernos terrenos para que se imponga un gobierno en contra de las Escrituras. La gran ramera está sentada sobre una bestia escarlata, dice la profecía bíblica, que significa que al principio el sistema del anticristo se dejará manipular por ella, pero que al final el mismo imperio del anticristo va a destruir a la religión falsa que era aliada del anticristo. Dice que está vestida de púrpura. Eso la identifica con una iglesia apóstata y aliada esencialmente con la bestia. Dice que está adornada con oro, perlas preciosas. Esto señala el lujo y la extravagancia de la gran ramera. Ha vivido en lujos y vanidades, caminos que la llevaron a descarriarse de la senda de Dios señalada en las Santas Escrituras. Dice que lleva un cáliz lleno de abominaciones. Esto habla de la indulgencia de la iglesia prostituida. Este es el cristianismo pervertido de los últimos tiempos. Esto señala a un cristianismo nominal comprometido con el sistema del mundo y sujeto a los planes del hijo de perdición o al espíritu del anticristo. Dice que en la frente lleva un nombre escrito. Esto le identifica como una prostituta entregada a la adoración de cualquier dios y los placeres que estos le inducen. Dice Babilonia la Grande. Esto describe la confusión de las religiones falsas. Ese sistema es enemigo de Dios y de los santos. Es el sistema que ha asesinado a millones de santos en la historia. Ha oprimido a los hermanos a través de los tiempos. Aquellos hermanos que no se han querido sujetar al paganismo de la iglesia corrompida. Las creencias falsas producen ceguera y corrupción espiritual y moral. Estos caminos son los que llevarán a la muchedumbre, a las multitudes, a elegir y adorar a la bestia. Un poco del misterio de la bestia. Capítulo 17, 7 al 14. Entre la bestia, describe la profecía aquí, y la gran ramera, existirá una relación muy estrecha. La gran ramera apoya a la bestia y estará al servicio de ella. El falso profeta es su líder que engañará a las multitudes con milagros falsos. Los 10 reyes serán 10 gobiernos que estarán unidos en los días de la gran tribulación y luego le darán el poder al líder mundial, o sea, al anticristo. Estos 10 reinos, según las profecías, saldrán de la Unión Europea, según Daniel. Según los eruditos bíblicos, el anticristo va a liderar al imperio romano restaurado. Es en su centro de operaciones, los estudiosos así lo afirman, la profecía también, es en Europa, donde estará el centro de operaciones al inicio del gobierno del hijo de perdición. Y es en esos días de la primera parte de la gran tribulación, en esos días, el mundo será gobernado por una confederación de 10 naciones. Y estas 10 naciones le van a ceder el poder al anticristo, según describe el Apocalipsis mismo 17 y 18. Según el capítulo 6, parece que el anticristo va a conquistar al mundo con muchas astucias de populismo, ofreciendo una paz mentirosa para engañar a las masas y a los que gobiernan el sistema actual del mundo. Las masas lo seguirán como la solución de los problemas angustiantes de la humanidad. El hombre de pecado organizará una confederación
en Europa y establecerá la paz en el Medio Oriente, haciendo un pacto con Israel. El mundo lo va a recibir como el líder que el mundo ha estado esperando que les traiga solución a los tremendos problemas de la humanidad. Pero a los 3 años y medio, el anticristo rompe el pacto con Israel, según Daniel 9:27. Se declara él mismo como dictador mundial y Dios de la política universal, exigiendo a la gente que le adore. Como dijimos anteriormente, el imperio mundial del anticristo será el imperio romano restaurado. Los ejércitos liderados por el anticristo se reunirán para pelear contra el Cordero, pero serán derrotados totalmente por el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, según Apocalipsis 19, 11 al 21 y 1 Timoteo 6, 15, donde dice que con el espíritu de su boca matará al impío o al anticristo. Un poco del misterio de la ramera, según capítulo 17, 15 o 15 al 18 del Apocalipsis. El misterio consiste en que será destruida por el mismo sistema sobre el cual ella se sentaba. En otras palabras, al principio del gobierno global del anticristo, este se dejará dominar por la gran ramera por un breve tiempo, pero luego le quitará su poder, su gloria y sus riquezas y la destruirá. Todo esto sucede porque así lo ha designado el Dios viviente, soberano de los reyes. Dios siempre tiene el control. La caída de Babilonia, la gran ciudad, según Apocalipsis 18, 1 al 24. El anuncio del destino de Babilonia está en los versículos 1 al 8. Aquí se describe la destrucción del sistema comercial y económico mundial del anticristo, especialmente de la ciudad designada como Roma revivida, la capital de su imperio. El juicio sobre Babilonia es doble. Como poder eclesiástico, será castigado terriblemente, según el capítulo 17. Y como potencia política, también será destruida, según el capítulo 18. Dice la profecía en estos capítulos que los mercaderes que se han enriquecido de la potencia de sus deleites estarán muy preocupados. La ramera usó promesas de poder, riquezas y lujurias como medio de atracción. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo, dice Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 16. Por esas razones es que la gran ramera ha logrado conquistar y va a conquistar al mundo entero siempre, porque siempre ofrece lo que la gente impía quiere para darle rienda suelta a sus bajezas humanas. Ante la inminente destrucción, se hace un llamado al pueblo de Dios en este mismo capítulo, un llamado de Dios para que el pueblo de Dios huya de la ciudad pagana. Nos preguntamos, ¿por qué llama el Señor a su pueblo? El mismo texto nos dice que hay 2 razones para ello. Primero, para que no sean participantes de sus pecados. Segundo, para que no les alcance los juicios a ellos. El pueblo de Dios siempre ha sido llamado a que salga del espíritu del mundo. El Señor nos dice que no amemos al mundo, ni que estemos acomodándonos al mundo, porque el que ama al mundo, se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Está clara la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que Él cuida a su pueblo y por eso le anima a que salga de ese sistema pagano e inmundo del mundo, para que puedan escapar de los juicios. El fuego del juicio de Dios espera a todos aquellos
que siguen sus propios caminos. Ay de los que siguen los impulsos de su carne, terminarán en ruina y en lamentación. No hay que pensar solamente en el futuro, también hoy en día. El pequeño o el grande, que solo busca sus propios intereses, que solo busca satisfacer sus carnalidades, sus ambiciones, lo pagará caro, porque Dios está vivo. Dios no es un mito, no es una idea, es el Señor de la gloria, el Señor del universo, el Todopoderoso, al que hay que respetarlo a Él y sus leyes escritas en la Santa Biblia. Dice la palabra profética aquí que hay lamentación por la caída de Babilonia. Verso 9 al 19 del capítulo 18. ¿Quiénes se lamentan de la caída de Babilonia? Los que se habían beneficiado del comercio y la economía. Ese comercio diabólico que destruye o ha destruido a tantas personas en el mundo. Ese negocio que incluye todo tipo de negociación, incluyendo seres humanos, dice el mismo texto. Será el final de todos los comercios corruptos que han destruido millones de vidas en el mundo. Nadie escapará a los juicios de Dios. La soberbia del humanismo moderno y el orgullo de los hombres de ciencia de hoy serán destruidos en minutos, sus ídolos de oro y plata. Como está escrito, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También dice la palabra del Señor aquí en la profecía que se celebrará la victoria sobre Babilonia, según versículo 20 al 24. Mientras los moradores de la tierra se lamentan, en el cielo y en la tierra hay un gran regocijo. ¿Por qué? Este regocijo es porque los juicios de Dios son rectos y verdaderos. El regocijo aquí no es por la muerte del pecador, sino por la manifestación de la justicia esperada por milenios. ¿Por qué vendrá el juicio tan severo para la gran Babilonia? Primero, por el engaño de los grandes mercaderes de la tierra, dice la palabra divina aquí. El engaño mundial de los negocios corruptos ha llenado de dolor a la gente en muchas partes del mundo, en todo el mundo. Esto ha causado indecible dolor a millones de seres humanos en todo el mundo. El negocio de las drogas, por ejemplo, la pornografía, el tráfico de niños, el negocio de órganos humanos, etc. Todo eso es una barbaridad que se comete hoy a sabiendas de muchas personas o autoridades. Pero viene el día cuando el Dios del cielo juzgará al mundo con justicia y la corrupción moral y espiritual de las religiones falsas, que son las que han fomentado esta barbaridad en el mundo, serán destruidas. También dice, por tus hechicerías. Oiga esto, por tus hechicerías fueron engañadas las naciones, dice la profecía. La brujería está de moda hoy, todos lo sabemos, y seguirá creciendo hasta que lleguen a la adoración mundial del mismo diablo. En ella se halló la sangre, dice también de la palabra. En ella se halló la sangre, es decir, en la gran ramera, en la falsa religión, en la religión apóstata. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. Dios no olvida el dolor y sacrificio que han sufrido sus siervos. Los siervos del Señor, los hijos de Dios, en este mundo pueden ser maltratados, insultados y hasta matados. Pero eso no significa que Dios no tome en cuenta. El Señor levantará su brazo y vengará el sufrimiento de sus pueblos, de sus hijos y de sus siervos, tarde o temprano. En conclusión, la corrupción política, moral y religiosa del mundo llegará a su trágico final con el triunfo en la segunda venida de Cristo en gloria. Aunque el diablo actúa con cierta libertad en estos momentos o en estos días,
o ha actuado con bastante libertad, pero ahora ese permiso que Dios le ha concedido se está acercando a su final y va a tratar como se debe tratar al mal. Viene el día cuando el mal será totalmente derrotado y el reino de Dios será establecido. Todo el poderío del anticristo será destruido en poco tiempo y Dios tomará el control para siempre. Mientras tanto, mis hermanos, nosotros como creyentes debemos vivir una vida que glorifique a Dios y proclamemos que Jesucristo es el Señor y el único Salvador de la raza humana. Debemos anunciar el mensaje de arrepentimiento y la fe en Jesucristo que murió en la cruz para salvar a todo aquel que en Él cree. Solo hay una forma de escapar del juicio de Dios, mis amigos: el arrepentimiento y la fe en Jesucristo que murió y resucitó por nosotros. Que así sea. Dios conceda al que no se ha arrepentido la fe, el arrepentimiento verdadero que viene solo de Dios. Dios nos ayude a todos. Gracias, Señor, porque nos permitió hablar de su palabra. Gracias, gracias. Ahora bendice su palabra siempre como lo haces, porque su palabra no regresa vacía. Bendice a todas las personas que escuchen este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga a todos. Amigo, busca una iglesia evangélica que te prediquen el evangelio tal como está en la palabra de Dios en la Biblia. Busca a Dios, búscalo de verdad. Dios te va a responder. El Señor Jesús dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios nos bendiga a todos, amados hermanos.